Bien. Ahí en el video del teórico, ¿sí? Con la explicación que dio Diego, ya, bueno, ya pudieron empezar a hacer sus pruebas para armar el entorno, ver que levante, ¿sí? Ya más o menos también se entendió el concepto de cómo funciona las aplicaciones cliente-servidor, ¿sí? Esto ya vendría a ser como una continuación de lo que ya hemos visto en programación 3, que ya vimos programación cliente-servidor, páginas web. Solo que acá lo vamos a hacer con Java. Vamos a ver esta otra alternativa que tenemos dentro de las posibilidades de los lenguajes de programación. Bueno, vamos a crear un proyecto de cero, web. Bueno, yo ya tengo instalado todos los plugins, digamos, ya tengo mi entorno preparado para crear el proyecto sin ningún problema. Dentro de Java con Ant, dentro de la sección de Java Web, creamos un web application. Ponemos el nombre. Vamos a ponerle servlets web. Y como mencionaba antes Diego, para Glafish ustedes pueden usar el Java, el SDK, el JDK8, pero en la versión acá, bueno, dependiendo de la versión que estén usando en NetBeans, si todos ya están usando la 11 con el Java 7, ya les va a funcionar todo bien. Por ahí en versiones anteriores de Java, perdón, del NetBeans, en la 8.2, antes había que usar la 6, pero acá con la 7 nos va a andar todo bien. Así que le vamos a dar Finish. Y se va a ir creando el, se va a ir creando el proyecto, tarda un momentito. Bien. Bueno, ahí ya levanto el proyecto. Bueno, falta que me muestre en la paleta de proyectos toda la estructura. Ahí está. Bien, vamos a ver un icono que tiene como un mundo, un globo terráqueo, por así decirlo. Y esta estructura de carpetas, ¿sí? Dentro de web page vamos a poner todo lo que son nuestras páginas web. Van a ver que tienen esta carpeta WebInf. Muchas veces algunos se confunden y meten o crean sus páginas HTML o JSP, que vamos a ver en las próximas clases, adentro de esta carpeta. Si ustedes ponen sus páginas ahí, no van a poder navegar el sitio, así que tengan cuidado con eso. Siempre crear los archivos dentro de este nivel del proyecto, dentro de la carpeta web page. También dentro de la carpeta esta de web page vamos a poner todo lo que son nuestros archivos de JavaScript o de CSS que nos dan falta para trabajar. Inclusive podemos crear directorios acá adentro, ¿sí? Para poner las carpetas de CSS o carpetas de imágenes o de cualquier recurso que nosotros necesitemos usar para la construcción de nuestras páginas web. Y después vamos a ver que tenemos la carpeta Source Package, al igual que como veníamos trabajando antes con ventanas, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en ventanas solo trabajamos con esta carpeta Source Package, que es donde vamos a escribir todo nuestro código de Java, ¿sí? Todas nuestras clases de Java, que van a tener, digamos, van a ser la interacción que va a correr del lado del servidor. Entonces, todo lo que vaya en web page, en general va a ser todo lo que se va a mostrar al cliente, ¿sí? Al usuario. Si bien ya después vamos a ver que las páginas JSP en realidad de fondo es código de Java, ya lo vamos a ver en las próximas clases. Y acá en Source Package vamos a programar todos los servlets con los que vamos a trabajar y vamos a tener las demás carpetas, modelo, controlador, ¿sí? Todo lo que ya veníamos, con lo que veníamos trabajando antes. Si despliegan libraries, van a ver que ahora no solo les va a aparecer el JDK, sino que también les va a aparecer Glafish Server, ¿sí? El servidor de Glafish usa librerías. Si bien es un soft que está corriendo en la PC de ustedes, como
como un software independiente. De todas formas, un proyecto web necesita las librerías para poder interactuar con ese software, ¿sí? Y por último, van a ver que tenemos unos archivos de configuración que vendrían a ser, por el Graphics Web, viene a ser una suerte de web config como el que trabajábamos en .NET. Ya después este archivo ya lo vamos a ver también más adelante con lo que vayamos necesitando. Bueno, incluso en esta clase quizás podamos ver el uso en la pestaña esta de servlets. Si bien cuando ustedes lo abran se les puede abrir esta ventana que se ve, digamos, como un panel visual, este archivo es un archivo XML, ¿sí? De hecho, pueden abrir, a ver, chequenme, XML, perdón, no era desde ahí, acá, perdón, XML, si hacen clic en esta pestaña, van a ver, este es el código, ¿sí? El código que tiene ese archivo por dentro. Todo lo que ustedes vayan cargando con el editor visual que tiene el NetBeans, todo eso va a ir impactando en este código XML que está acá. Inclusive pueden escribir directamente sus configuraciones en este lugar y se van a aplicar correctamente. Bien. Denme un segundito. Bien, ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces eso sería lo que tiene que ver con la estructura del proyecto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, ahí ya después revisamos el tema de los archivos XML y eso. En general deberían tenerlo, ¿sí? Puede también haber un archivo XML acá en Webinf. No cumplen exactamente la misma función. En general, el que está acá, en Configuration Files, es el que se coloca en el servidor cuando ya se despliega la aplicación. Ahí alguien justo me preguntó acerca del deploy de la página web. No lo vamos a ver ahora. Vamos a ver si tenemos tiempo de mostrarlo al final, ya cuando terminemos. Si nos queda tiempo, vamos a mostrar el deploy. Emiliano, no hace falta agregarle librería JDK, pues eso, es más, la librería, si ustedes trabajan con aplicación de escritorio, van a ver que cuando crean su proyecto ya viene incluida. De hecho, si no tienen la librería, no van a poder hacer andar directamente su proyecto. Bueno, ya después revisamos el tema de los XML en las compus de cada uno. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito, vamos a ver cómo trabaja el servlet, ¿sí? El servlet, si recuerdan, de lo que estuvo explicando Diego, vendría a ser el lugar en donde vamos a programar con Java lo que nos va a devolver el servidor. O sea, cada petición que nosotros escribamos como URL en el navegador, va a ir a parar, obviamente si está bien escrita la URL, va a ir a parar a los servlets que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Yo voy a crear un paquete, le voy a poner servlets, ¿sí? Y acá adentro voy a ir colocando todos los servlets que tengamos. Ya después, en las próximas clases, vamos a ir viendo el resto de las estructuras de paquete cuando ya empecemos a trabajar con formularios. Bien, voy a crear un nuevo servlet, ¿sí? Esto quizás ya lo hayan podido probar. Le voy a poner primer servlet de nombre. Y es importante el wizard que vamos a trabajar ahora para ver cómo se configura el servlet la primera vez, cuando lo estamos creando. Bueno, si se fijan, cuando llegamos a esta última pantalla, acá hay un par de cosas interesantes para saber. Una es el check que está acá. Dice, add information to deployment descriptor web.xml. A los que no les aparece el archivo web.xml, una vez que ustedes chequean esto, debería aparecerles, ¿sí? Cuando finalicen. Debería aparecerles. ¿Por qué? Porque
En el web XML es donde, es uno de los lugares, mejor dicho, no necesariamente hace falta que esté ahí, pero es un lugar en donde se puede configurar el servlet, o sea, los datos del servlet para que la aplicación conozca cómo llegar desde una URL a ese servlet. Si se fijan, tienen el nombre del servlet, que en este caso se llama igual que el archivo, primer servlet, o el nombre de la clase, ¿sí? Recuerden que los servlets son clases. Y cómo es el nombre de la URL, o a través de qué URL pueden acceder, ¿sí? Si se fijan acá, esta barra es lo que ustedes van a poner, digamos, lo que sigue acá es lo que van a poner junto con la barra después de lo que tengan de localhost 2.8080 barra el nombre de su aplicación, ¿sí? Entonces, van a tener todo eso, lo que se genera, digamos, para la aplicación virtual, y luego, lo que pongan después de la barra, ¿sí? Se haría el servlet al que van a acceder cuando lo escriban en la URL. Esto que dice esta URL pattern, no necesariamente tiene que coincidir tanto el nombre del servlet como el nombre que va a tener, digamos, para acceder desde la URL, no es necesariamente entre ellos tienen que coincidir, y tampoco es necesario que coincidan con el nombre del archivo del servlet, ¿sí? Del archivo Java, .java. No es necesario. Esto simplemente es configuración del servlet. Si yo no pongo, si no chequeo esto, ¿sí? La configuración esta se va a incluir, ya se los voy a mostrar ahora, va a quedar incluida adentro de unas anotaciones que tiene el servlet, ¿sí? Primero lo voy a crear sin el web.xml para que vean en dónde se agrega esa información. Le damos Finish. Bien. Y acá, como ven, ¿sí? Acá arriba de la clase, arriba de donde se define la clase, van a ver que está este @webservlet, que vendría a ser como la anotación esta que yo les mencionaba, que indica que esto es un servlet, ¿sí? Y al que le agrega configuración, ¿sí? La configuración, en este caso, es el nombre del servlet y cómo acceder a él, cómo llegar a él. Si yo no hubiera puesto, perdón, si yo hubiera chequeado el tilde que decía que la información se agregue al web XML, esta información no hubiera estado acá. Vamos a verificarlo para que lo puedan ver. También pueden ir probando en las compus de ustedes esto que yo les digo, para ver a los que no les aparecía el archivo web.xml, bueno, para que vean que ahora sí debería aparecer. Voy a ponerle segundo servlet. Bien, y vamos a agregar la información ahí. Bueno, vean el segundo servlet, van a ver que no está en este caso la anotación esta que tenía este archivo, el primer servlet, ¿sí? Sino que acá no hace falta. Acá no hace falta. Esta anotación solamente es para configurar cosas del servlet. Pero bueno, entonces nos preguntamos ahora, y bueno, ¿cómo sé a dónde llega, cómo llegar a este servlet o a través de qué URL? Porque como les mencioné antes, podría no ser el mismo nombre. Yo cuando creé el servlet podría haber puesto, no sé, que la URL diga principal en lugar de segundo servlet. Entonces, ¿dónde queda esa configuración? Bueno, precisamente ahí es donde nos aparece este archivo web.xml que yo les mencionaba, en donde aparece esta información, ¿sí? Yo recién me confundí, el archivo Glassfish Web era puntualmente de Glassfish, ¿sí? No era el archivo web.xml puntualmente. Configura cosas en sí del Glassfish. El web.xml, configura cosas de la aplicación en sí. Bien, entonces como ven, tenemos un tag servlet que adentro, digamos, una estructura de tags en donde adentro tenemos el nombre del servlet, ¿sí? Fíjense que dice servlet name, vendría a ser lo mismo que dice acá, name, primer servlet, en este caso, y el nombre de la clase, ¿sí? El nombre de la clase que apunta a ese nombre de servlet.
En nuestro caso, como la anotación nosotros la tenemos dentro de la misma clase, fíjense que yo no necesito decir de qué clase es porque precisamente ya estoy parado en la clase primer servlet que está dentro del paquete servlets. Como acá yo la configuración la hago en el XML, yo necesito decir en qué paquete está y cómo se llama la clase de este servlet. Este servlet hasta acá es solo el nombre del servlet, un nombre identificativo, digamos, de esta clase servlet que está acá. Como les había dicho antes, este nombre puede ser distinto. Y luego tenemos un servlet mapping que nos mapea el nombre del servlet, el mismo que tengamos acá, pero lo tenemos que indicar aquí, en servlet name, y cuál es la configuración de la URL que nosotros queremos darle. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que a este servlet, en lugar de accederlo con segundo servlet, lleguemos con, no sé, principal, como les dije recién, acá simplemente escribimos principal y ya cuando nosotros corramos la aplicación, a este servlet, o sea, a esta clase, vamos a llegar a través de esta URL. ¿Sí? O sea, a través de la URL completa. http://localhost 2.8080 principal. A ver si hay preguntas. Bien, a ver. ¿Se puede dejar la barra sola? Sí, sí se puede dejar la barra sola. Si dejan la barra sola, a donde van a estar llegando es al index. O sea, perdón, no al index, sino van a entrar por defecto a ese servlet, no al index. Después, a ver. Claro, es como el nombre del controller, pero sería como el nombre del controller, pero no necesita ser el mismo. Si el controller te referís como el servlet, sí, sería eso. Después, ¿es recomendable cambiar la URL? Eso depende. Eso depende. Sí, podría ser. Depende de lo que tengan que hacer. Por defecto, tiene el mismo nombre, pero ustedes pueden tener alguna nomenclatura particular para los servlets para ser identificados y otra para lo que, como quieran que se escriba la URL. Sería parecido al routing de .NET. No, bueno, ahí Lucas pregunta si se armaría confusión con el nombrado. No debería haber ninguna confusión siempre y cuando estén usando el mapeo acá. Si ustedes tienen la configuración en cada uno de los servlets, y por ahí sí podría ser. Podría llegar a confundirse. Pero es como todo, digamos. O sea, es como el routing de .NET. Que pueden llegar a configurarlo distinto también. Ahí Ezequiel pregunta, ¿para qué serviría ponerle un asterisco en vez de una barra? No entendí la pregunta. Perdón, profe, el tema de la pregunta del asterisco, cuando borré la barra, o sea, cuando borré todo el nombre, me pedía que ponga una barra o que ponga una... ¿Un A asterisco? esa, claro. ¿En dónde? En Cuando estabas creando el servlet. claro. El asterisco lo que implica es Que que sí o sí tenía que tener el nombre. habría que verlo. A ver, vamos a probar. O sea, vos pusiste new, servlet, llegamos hasta acá. ¿Y qué hiciste? ¿Borraste esto acá? No entendí. No entendí la pregunta. Claro, borré ahí El y tema es que cuando no te dice nada. escribí algo me pedía o una barra o un asterisco. Y te pide un patrón. Un patrón, sí, hay patrones para especificar URLs. Si pones Claro, pero asterisco, si pones solo un asterisco, cualquier cosa que se navegue en ese sitio va a ir a parar a ese servlet y no podrías claro. tener un servlet diferente. Nunca probé Bien, poniendo bien. el asterisco ahí solo, Gracias. así solo. Yo Tampoco, supongo, yo estoy suponiendo. supongo, mira, si te tengo que hacer una suposición, yo diría que va a ir a este servlet, escribas lo que escribas, pero los que sí están configurados no apuntarían a este, digamos. Por ejemplo, si yo tengo primer servlet El configurado, como tema es hice que antes, yo no iría ahí. escribo,
el tema que si yo escribo algo sin asterisco o sin barra, me pide o asterisco o barra, y si le pongo asterisco servlet 1, me lo toma como bien, a eso voy. Pero el asterisco así solo como está ahora. Vale, te escuché medio cortado, no te entendí bien la No, el pregunta. asterisco más el nombre de... Sí, tengo la conexión ¿Así? medio mal. Claro, sí, exactamente. Sí, por eso, o sea, va a ser todo lo que termine en servlet, en este caso, pero que empiece con lo que sea, digamos, o sea, es lo que te decía recién. No, irían para todas las peticiones acá, a menos que se llamen puntualmente como las otras. Por eso te digo, nunca usé esta nomenclatura yo para indicar las URL. Tendríamos que Bien, investigar bien, un bien. poquito. Me surgió esa duda. ¿No? Sí, Dale. sí, sí. Bueno, más o menos hasta acá. eh, bueno, no hemos visto funcionando esto. Vamos a correr la aplicación. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver el output. En el output, acá van a tener que darse cuenta de una cosa. Una va a ser el output común que ustedes tienen, que es este. Es el mismo output que tienen en las aplicaciones de escritorio, de ventanas, ¿sí? Donde se muestra el system out print, ¿sí? Y después tienen esta otra pestaña que se va a abrir cuando levanten, que en mi caso, como yo tengo instalado el Glassfish, eh, muestra, digamos, lo que devuelve el servidor Glassfish. Todos los errores que salgan a nivel aplicación, ¿sí? Cuando no sé, si escriben mal código, hay no sé, un null pointer exception o cualquier excepción de las que nos ocurría antes, ahora no nos va a aparecer en la pestaña del proyecto, sino que nos va a aparecer en la pestaña del Glassfish. Porque el Glassfish es el que está procesando toda la aplicación, ¿sí? Es donde está montada la aplicación. Entonces el Glassfish es el que nos devuelve a nosotros eh, todo el tema de los errores. Bueno, a ver. Vamos a esperar un poquito. Ahí está. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que la aplicación de ustedes levantó. Bueno, ahí tengo por defecto el Internet Explorer, me olvidé cambiarlo. Yo puedo poner Chrome. Ahí ya les voy a indicar una cosa sobre esto. Pero si se fijan, se van a dar cuenta que la aplicación de ustedes levantó una vez que vean esta info que está acá, ¿sí? Dentro de la pestaña de Glassfish Server tiene que decir Loading Application, Servlets Web, que es así como se llama mi aplicación, @servlets web. Esto es lo que va a ir después del localhost, ¿sí? 2.8080 en mi caso. Fíjense. Dice HTTP localhost 8080, que es donde corre el Glassfish en sí, pero el Glassfish puede tener corriendo más de una aplicación a la vez. Entonces, ¿cómo hace digamos, Glassfish para saber a cuál aplicación está yendo? Bueno, se arma lo que es un directorio virtual, que en la práctica es simplemente una carpeta que se mapea en el Glassfish y que se dice, bueno, a esta carpeta donde tenés toda la estructura de páginas y donde están todas las clases de Java que tiene la aplicación, las vas a acceder a través de este nombre virtual, que en nuestro caso es Servlet Web. Todas las peticiones que hagamos de los recursos que tengamos en nuestra aplicación, en este caso, por ejemplo, para llegar a este servlet que dijimos que lo accedemos como primer servlet, todos estos nombres que vayan acá, los tenemos que poner a continuación de, en este caso, servlet web, que es el nombre del directorio virtual. ¿Sí? Es lo mismo que teníamos antes con .NET, digamos, si ustedes tenían varias aplicaciones corriendo, llegaban sobre el mismo puerto, en un momento empieza a necesitarse armar una estructura de directorios virtuales en donde corra cada una de las aplicaciones. Entonces, si yo acá pongo primer servlet, ¿dónde está? Acá, primer servlet, yo debería ya llegar a este servlet y ver qué es lo que pasa. Pero fíjense una cosa, antes de yo escribir esa URL, fíjense que cuando levante el sitio, veo esto, dice to do write content. ¿Sí? ¿De dónde salió eso? Porque si yo me fijo los servlet, a ver,
Los servlets tienen una URL de acceso, ¿sí? Y yo ya digo que para llegar a este servlet yo llego bajo este nombre, pero este nombre no lo tengo en la URL en este momento. Y lo mismo me pasa con segundo servlet, que si bien no lo tengo configurado acá, lo tengo configurado en el archivo web.xml. Yo llego bajo la URL que dice principal. Como yo no indiqué ninguna de esas, ¿qué es lo que se mostró ahí? Bueno, por defecto, Glafish tiene, en realidad casi todos los servidores web, tienen lo que es ciertas páginas por defecto que se muestran cuando uno accede a un sitio sin poner nada en la URL. O sea, accediendo simplemente a la raíz. En este caso, nosotros tenemos este archivo index.html en nuestro proyecto. Este index.html, fíjense que tiene acá un div que dice to do write content. Eso quiere decir que esta página que estamos viendo acá en el navegador es este index.html, que es la página por defecto que tiene configurado Glafish para levantar cuando arranca la aplicación. Podría pasar que yo no tenga este index.html. Entonces Glafish va a buscar dentro de los nombres que presupone que puede llegar a tener una aplicación. Dentro de esos busca, va a estar index.html, después van a ver que también está index.jsp, bueno, y hay algunas páginas más, creo que default, creo que esos son nombres, digamos, que se usan, que se configuran por defecto cuando uno instala Glafish o Apache o el servidor que sea. Pero si yo no tengo ninguna de esas páginas, ¿qué me va a levantar? Y no tiene nada para levantar. Bueno, lo que va a pasar es que acá me va a mostrar un 404 directamente, que no hay nada para mostrar, simplemente. Pero el sitio va a estar levantado. Mientras el Glafish nos devuelva un 404, quiere decir que al menos tenemos el sitio web levantado, pero no está encontrando un recurso bajo esa URL. ¿Sí? Es lo mismo que yo poner acá, no sé, hola. Si yo pongo hola y le doy enter, van a ver que el Glafish me tira un 404 porque no hay nada que pueda responder a esa URL que yo puse ahí. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más? El index. Perfecto. Ahí está. Justo recién puedo ver el chat. Bueno, entonces, veamos ahora. Queremos acceder a nuestros servlets, los que acabamos de crear ahora. Primero voy a ir a este primer servlet, que en nuestro caso, la URL se llama igual que la clase y que el nombre del servlet. ¿Sí? Vamos a copiarnos esto, lo voy a poner acá. Siempre recuerden, después de nuestro directorio virtual. Y cuando le doy enter, bueno, fíjense que me muestra esto, dice servlet, primer servlet, @servlets web. ¿Sí? Esto que escribió acá, en algún lugar del servlet tiene que estar escrito. O sea, vamos a ver, entonces en nuestra clase, en dónde lo escribe. Si bajamos un poquito, van a ver que hay un método, que está acá, se llama processRequest, ¿sí? que tiene como parámetros un parámetro request, que se llama request, que es de tipo HTTP servlet request, y un parámetro response, que es de tipo HTTP servlet response. Estos dos objetos que nosotros tenemos acá representan request, la petición del usuario, o sea, lo que nosotros generemos a partir del navegador, ¿sí? Por ejemplo, yo en este caso escribí primer servlet y le di enter. Cuando yo le doy enter, lo que ocurre es que el navegador arma un mensaje request. ¿Sí? Si recuerdan de programación 3, teníamos los requests y los response. Bueno, el navegador arma una petición o un mensaje request y lo manda hacia el servidor web. El servidor web lo recibe, el Glafish lo recibe y encuentra nuestro servlet y le manda toda la información de la configuración a este objeto request. ¿Sí? En este caso vamos a tener los parámetros, podemos obtener también cuál es el navegador de donde se originó el request, bueno, y varias configuraciones más, creo que el idioma, etc. Varias cosas que tienen que ver con el request en sí. Y luego, todo lo que nosotros le vayamos a devolver desde el servidor hacia el navegador, o sea, la respuesta, se programa dentro del response, ¿sí? Que sería nuestro mensaje de respuesta desde el servidor hacia el cliente. En nuestro caso, si ven acá, un poquito más abajo, vemos que hay, dentro de este método processRequest, lo primero que hay es
un set content type. Bueno, Response tiene algunos métodos para lo que tiene que ver con el armado de la respuesta, precisamente. Uno es el tipo de respuesta que va a tener, ¿sí? De contenido. ¿Cuál es el contenido que va a tener? En este caso, le configura que va a devolver un HTML que utiliza la codificación UTF-8. Esto, a ver, pueden obviarlo, lo pueden borrar, por defecto se manda HTML siempre al navegador, o el navegador, si no le indicas el content type, trata de decodificar HTML, a menos que específicamente se le diga que es otro tipo de contenido. Por ejemplo, si fuera un PDF, si fuera, no sé, un archivo JSON, lo que sea, se indica acá en el content type. En este caso, como es una plantilla, digamos, que arma el NetBeans, lo pone, pero no es 100% necesario escribirlo de esta forma. Luego, fíjense acá que hay todo un código, un bloque de código, que lo hace con este try, ¿sí? Es una codificación particular que tiene el try, que hace lo siguiente. Estos objetos getWriter, ¿sí? Mientras funcionen, mientras el código que está acá dentro de los paréntesis ande, se puede ejecutar todo esto, ¿sí? A menos que esto tire una excepción y directamente ya queda capturada y no es necesario, digamos, hacer un catch, digamos, como que ya lo maneja solo este try. En este caso lo que hace es tomar de este objeto response, toma lo que se llama un print writer, ¿sí? O un writer, que es un objeto al que nosotros vamos a escribir, o sea, es un objeto para escribir la respuesta que va a ir al servidor. Entonces, este objeto writer es una especie de system.out.print, ¿sí? Lo pueden pensar de esa forma, o un system.out, ¿sí? O sea, la parte de system.out, porque el print en sí es el método que escribe ese system, digamos, lo que se va a mostrar. La diferencia del system.out.print con el print writer que tenemos acá, que usa el mismo nombre de variable por una cuestión de que antes los programadores estaban acostumbrados a hacer todo aplicaciones de escritorio y acostumbrados al system.out.print, les quisieron armar algo más o menos ameno, fácil de aprender, digamos que no les quede tan alejado de cómo programaban antes. Entonces les dieron estos métodos printline. Ahora lo vemos con estos printline, pero vamos a ver después que podemos escribir HTML en otro lugar para no tener que escribir un printline por cada etiqueta o cada línea del HTML que vamos a dibujar. Entonces piensen que muchas veces tenemos no sé, formularios o tenemos páginas con mucho código. Por ejemplo, ya después si le queremos agregar no sé, scripts de JavaScript dentro del HTML. O por ejemplo tenemos toda la estructura de divs que maneja Bootstrap. Es muy complejo escribirlo con los outprint. Ya después vamos a ver que podemos escribirlo en páginas HTML o similar para que nosotros mostremos directamente ese HTML y acá en el servlet no tengamos que encargarnos de dibujar el HTML. Pero bueno, en esta clase vamos a ver que este response, una vez que tomamos este writer que tiene adentro para dibujar la respuesta, vamos a ver que con los printline le va armando todo el HTML que luego vemos acá en el navegador. Fíjense que en el navegador tenemos servlet, primer servlet, add servlet web, y si se fijan eso lo vemos acá. Dice servlet, primer servlet, add, y esta parte que dice servlets web es esto que está acá, request.getContentPath. Este método del request nos muestra el directorio virtual, o sea, a dónde estamos parados en nuestra aplicación, en dónde estamos parados en este momento, ¿sí? Como ven, el /servlet web apunta. Bueno, recién, justo un poquito antes de que se corte el zoom anterior, estábamos mencionando de qué era lo que hacía el getContextPath. Bueno, como les mencionaba, nos devuelve el directorio virtual de donde se está ejecutando la aplicación. Sería la ruta principal o la raíz de donde se ejecuta la
la aplicación. Bueno, entonces acá vemos que fácilmente, o sea, podemos escribir HTML muy similar a como ya veníamos trabajando antes, ¿sí? Con system.out.print, inclusive podremos escribir toda una página HTML acá, solo que va a ser un poco complicado. Pero podemos hacer alguna prueba primero. Voy a borrar esto que está acá. Vamos a ver. Vamos a poner. Vamos a hacer un for común. Y por cada índice voy a crear simplemente una lista no ordenada que nos muestre cada uno de estos números y que están acá. Entonces vamos a hacer out.println y vamos a poner el valor i. Lo que nos estaría faltando es que por cada una de las vueltas esto lo vamos a ir poniendo en una lista no ordenada de HTML. Voy a hacer un out.println acá antes de este for. ¿Sí? Vamos a crear una lista no ordenada. Vamos a poner el cierre después del for. En el for vamos a poner cada uno de los LI, ¿sí? Si se acuerdan de listas. Perdón. ¿Y sabes cuándo empezó la bronca? Vamos a poner. LI. Profe, no sé si está viendo el chat, pero en los últimos 10 minutos se le ha escuchado muy entrecortado el audio. Ah, ¿se escucha muy feo? Por ahí. Bueno, denme un segundo. Muy entrecortado, no sé si... Bueno, denme un segundito. Bueno, mientras tanto, Claudio, decís que en Chrome en Chrome no levanta, pero en Explorer sí. ¿Qué significa que no te levante? ¿Te da un error? ¿Te dice, te parece problema de conexión, algo de eso? ¿O qué es lo que te dice el Chrome? Bueno, acá estoy de vuelta. No sé si estaban diciendo algo. No, Claudio dice que el Explorer le anda bien, pero que en Chrome no. ¿Y en Chrome qué hace? Si vos arrancás el Chrome, es decir, si lo arrancás desde el escritorio y le pegás la dirección. No, ¿sabes lo que pasa, Diego? ¿Sabes lo que deben estar haciendo? Acá, cuando seleccionaron, deben haber puesto con NetBeans Connector. Y lo que tienen que hacer es poner el que está acá abajo. Cuando ponen con NetBeans Connector es medio un lío, porque necesitan habilitar unos permisos, creo que del firewall. Sí, medio complejo. Acá, esto que tienen acá abajo es el IDE, realmente lo que quieren levantar. Si no seleccionan, si seleccionan acá, les tendría que levantar bien el proyecto. Está bien. Sí, siempre eso es lo que yo les quería decir hace un rato, no me había dado cuenta, que la parte de abajo son los IDE en sí, y todo lo que dice acá con NetBeans Connector, ahí eso no, tienen que hacer otras configuraciones para que les funcione. Ah, era eso. Sí, estaba casi seguro. Sí, pues a mí me pasó mil veces hasta que me di cuenta. Bueno, entonces, no sé ahora si me escucha bien, fluido. Un poco mejor. Bueno, nadie me responde nada, así que capaz que no se escucha nada. Ahora, no, ahora por el momento se está escuchando bien. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, no sé qué parte, no sé desde dónde no se escuchó, o qué fue lo último que sí se escuchó. En realidad estuvieron fallando los últimos 5 minutos del anterior Zoom, pero más o menos. Podemos retomar de acá igual, supongo. No sé qué dicen los compañeros. Se escuchaba, pero llegamos a las listas. Está bien. O sea, lo que yo hice acá, digamos, lo que escribí acá. Bien, perfecto. Bueno, no es mucho lo que se perdió. Bueno, lo que les mencionaba es que acá, en esta sección de código, podemos escribir nuestro HTML, aunque no sea el lugar más ameno, digamos, para hacerlo. Lo único que hice fue reemplazar la línea de código que nos dibujaba esto que está acá, ¿sí? Este texto, y lo que iba a hacer es mostrar una lista no ordenada
de HTML en donde veamos una serie de números, simplemente como para ver qué podemos hacer o cómo podemos programar acá en el servlet. Entonces, lo único que hice fue definir una etiqueta UL, ¿sí? Lista no ordenada, porque si hago la lista ordenada se me van a chocar los números con lo de la variable i, ¿sí? Entonces vamos a tener el inicio de la lista ordenada y el tag de cierre, y acá dentro en el medio, no sé si se acuerdan de las listas, pero cada uno de los ítems se especificaba con la etiqueta LI. Entonces, por cada una de las vueltas del for, voy a crear un ítem nuevo que adentro, el contenido entre el tag de inicio y el de cierre, muestre el número, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente, yo puse guardar ya, ¿sí? Si escriben algo, ponen guardar. No voy a ejecutar de vuelta. Me voy a ir directamente al navegador, voy a actualizar y veamos que ahí tenemos toda la lista no ordenada de números, la que les mencioné recién. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos hacer esto? El NetBeans tiene una funcionalidad que cuando nosotros guardamos, con el guardado, directamente actualiza, o sea, vuelve a compilar, trata de compilar rápido nuestra aplicación y le manda los cambios al Glafish. Entonces el Glafish ya tiene el archivo nuevo, digamos, el servlet nuevo con el nuevo código, y por eso cuando nosotros podemos refrescar y se muestra lo nuevo, ¿sí? No necesitamos correr cada vez la aplicación. Pero hay algunas veces en que ese proceso no llega a completarse rápido, ¿sí? Entonces, a veces ustedes van a ver que no les anda o que les tiene un error, bueno, le mandan de vuelta el F6 o el run y ya ahí deberían poder ver bien los cambios, digamos, los cambios que tengan. Bueno, como ven es bastante simple esto de escribir acá. Yo ahora les voy a dar un rato para que puedan hacer un ejercicio, pero antes quiero mostrarles una cosita. Acá ustedes tienen este método processRequest, ¿sí? Bueno, yo acá a este método, ¿sí? Yo llegué de escribir la URL acá y darle Enter, ¿sí? O actualizar, lo que sea. ¿Recuerdan qué tipo de petición HTTP es la que se manda cuando yo escribo una URL? ¿Qué tipo de petición era? No. Ahí es aquí el uso post, no es post. Cuando escribo la URL, get, y sí, era get o post. No teníamos muchas opciones como para pegarle. Siempre en URLs es get, ¿sí? Siempre es get lo que nosotros escribimos acá. Los posts, en general, siempre llegan desde que nosotros hacemos submit en un formulario, ¿sí? En general, hay otras formas de mandarle un post a un servidor web, pero en general llegan, digamos, a través de un form que estaba configurado para enviar la información vía post, y tenemos un botón submit que hace este envío de la información. Bueno, tenemos un get, pero ¿qué pasa si yo a este servlet, primer servlet, yo quería llegar a través de un método post? Supongamos que acá yo hubiera tenido un formulario y hubiera puesto el botón aceptar. ¿Cómo llegaba al servlet vía post? Bueno, a simple vista, en el código, no está fácil verlo, digamos. Si se fijan, ustedes tienen un método que se llama processRequest, que nos recibió las peticiones, ¿sí? Si se fijan en la documentación acá arriba, dice processRequest para ambos HTTP GET y POST methods, o sea, para ambos métodos de HTTP. En realidad, quizás se van a sorprender, pero processRequest no es un método que realmente sea necesario tenerlo. Es un método plantilla, un método que viene con la plantilla de los proyectos web que tiene NetBeans. No es un método que esté dentro del código, digamos, dentro de los métodos que se heredan de la clase HTTP Servlet, ¿sí? Si recuerdan de lo que mencionó Diego, la clase
las clases que nosotros creemos como servlet siempre tienen que heredar de HTTP servlet para poder, digamos, tener ese comportamiento de recibir peticiones. HTTP servlet, si ustedes entran a ver cómo está creada esta clase, van a ver que tiene un par de métodos adentro. Tiene doGet, doHead, doPost, doPut, doDelete. Si ven todos estos que empiezan con do, luego tienen los nombres de los métodos de HTTP, ¿sí? Y fíjense que todos ellos tienen un parámetro HTTP Servlet Request y HTTP Servlet Response. Y si siguen fijando más abajo, van a ver que hay otros métodos más. No es importante ahora que sepamos para qué sirven, pero no hay ninguno que se llame Process Request. Entonces, si no está siendo heredado Process Request, entonces quiere decir, es más, bueno, podría estar dentro de Generic Servlet, pero no está ahí, se los confirmo. Pero quiere decir que es un método que fue creado acá. Realmente es así. Si se fijan más abajo, hay una sección que está oculta, donde están los dos métodos, doGet y doPost, ¿sí? Y fíjense que esos sí tienen la notación override. O sea, son los métodos que se sobreescribieron de la clase HTTP Servlet, ¿sí? Entonces, las peticiones, cuando llegan, nos llegan. Depende cuál es el método HTTP desde el que se generaron, nos van a llegar o a doGet o a doPost. En la mayoría de los casos podrían llegarnos peticiones para head, para put, para delete. No es lo común. Antes se usaba mucho, ahora no se, digamos, por lo menos no se usa tanto para un sitio web convencional. Digamos, en general vamos a tener get y post. Salvo ahora que se usa el protocolo REST, que es una nueva forma de programar, donde se usan sí todos los nombres de los métodos HTTP, pero eso ya es otro tema que lo van a ver un poco más adelante. Por ahora, nos concentremos en que nos van a llegar las peticiones por GET, cuando las escribimos en la URL, o por POST, cuando lleguen del formulario, siempre y cuando el formulario esté configurado para POST, si no, también van a seguir llegando a GET. Si se fijan en ambos métodos, ambos llaman a este método Process Request, ¿sí? Por lo que no es obligatorio, o sea, por lo que ahí nos terminamos de dar cuenta que este método simplemente es un método genérico que fue creado para que nos respondan ambos métodos de HTTP, ¿sí? En general, vamos a necesitar programar cada uno de estos métodos, o el doGet o el doPost. Entonces, el doGet en general va a enviarnos el HTML que se le va a dibujar al usuario, y luego vamos a programar el comportamiento en doPost de cuando nos llegan los datos ya del formulario para, por ejemplo, guardar, ¿sí? Hay algunas páginas que quizás podemos tener de solo lectura, digamos, como por ejemplo podría ser una página de reportes que no use filtros, ¿sí? Que solo muestre cantidades, por ejemplo, o una página de listado, que no nos haga falta ni siquiera programar el método doPost. Ya con solo el get, que nos muestra la información, ya va a alcanzar. Entonces, todo lo que estuvimos programando recién, ¿sí? Todo lo que estuvimos programando recién, tranquilamente lo podríamos haber escrito en lugar de, en este método Process Request, escribirlo acá, ¿sí? Es más, si se fijan, al Process Request se le envían los dos parámetros que ya recibe doGet y doPost como ya de lo que viene heredado, digamos, de la clase HTTP Servlet. Bien, entonces, luego, en doGet y doPost, nosotros lo que podemos hacer es, como dice Ezequiel, recibir parámetros luego, ¿sí? Eso es lo último que nos queda por ver hoy, así ya después pueden empezar a practicar. ¿Cómo capturar parámetros que vengan tanto de doGet que vengan de métodos get o de métodos post? ¿Alguien recuerda cómo mandar parámetros por get? Por post ya sabemos que nos llegan a través de un formulario, cuando le damos submit, y que nos toma todos los inputs que tengan algún name, nos toma los valores que estén en cada uno de los inputs. Y eso nos llega como parámetros. Ya ahora vamos a ver cómo capturar esos parámetros acá.
Pero ¿cómo hago para mandar parámetros desde acá, desde la URL? O sea, si se acuerdan, por ejemplo, acá le doy Enter, nos manda la URL, pero no tiene ningún parámetro. ¿Cómo hago acá para agregar parámetros que se envíen a la página? En la URL, signo de pregunta. Perfecto. Ah, perdón, Emiliano. Pensé que el signo de pregunta era ¿qué es lo que yo estaba preguntando? Está bien, está bien. Signo de pregunta. Y después del signo de pregunta, ¿qué iría? Nombre del parámetro, igual, y después el valor, exacto. Entonces, por ejemplo, yo podría tener nombre igual Cristian. ¿Sí? Yo le voy a dar Enter, no sigue funcionando igual la página, o sea, yo cuando le di Enter a esto, esta URL se mandó al servlet, la recibió Duget, le llegaron ese parámetro que yo le mandé acá, que se llama nombre, y bueno, en este caso no impactó en nada porque yo no hice nada con ese parámetro. Pero podría haber hecho algo. Por ejemplo, podría haber puesto string nombre igual a request.getParameter nombre. ¿Sí? Entonces, request tiene un método que se llama getParameter que nos devuelve los parámetros que nos llegan desde una petición, HTTP GET o una petición POST. ¿Sí? En el caso de los GET, saben, ya ahora confirmamos que nos es enviada de esta forma. Y en el caso del POST es de lo que veamos en el formulario. ¿Sí? Los inputs que tengan sus correspondientes name. Digamos, lo que tenga el atributo name de un input va a ser el nombre del parámetro y el valor que en este caso es Cristian para este parámetro, en el caso de un input va a ser lo que haya escrito en la caja de texto, por ejemplo, el usuario, ¿sí? En la ventana. Entonces, luego acá, en los métodos doGet o doPost, bueno, en este caso lo podemos agarrar en el process request, que maneja este mismo objeto request. Con el getParameter tomamos esos nombres que nos llegan. Y toda esa información, siempre recuerden que llega en formato de string, ¿sí? Entonces siempre lo almacenan en string y hacen el casteo que haga falta. En este caso yo mandé una información que es Cristian, no necesito castear nada, y la podría mostrar acá, por ejemplo, podríamos hacer otro outPrint, out.println, y puedo poner bienvenido más nombre. Esto lo voy a poner en un H1. Ahí está. Entonces, voy a correr esto de vuelta y fíjense que ahora nos llega bienvenido Cristian, que es lo que tenía el parámetro. O sea, ¿qué hice acá yo? Cuando apreté Enter, se mandó la URL por get con este parámetro que se llama nombre, con el valor Cristian. Me llegó al método doGet. doGet llama al método processRequest, le manda el objeto request que tiene ese parámetro ya cargado. ProcessRequest lo recibe acá, lo obtiene a ese parámetro y lo muestra arma un HTML mostrando ese nombre que nos llegó por parámetro. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como nosotros podemos capturar los parámetros que nos lleguen tanto de un formulario como de una página X. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, la hacemos fácil, hacemos un form rápido para ver cómo nos llegaría la info desde un formulario. ¿Sí? Acá, como yo estoy programando el index, ¿sí? Voy a tener que especificar el action que vaya a primer servlet. Si no, no voy a llegar. Y el método que voy a usar va a ser post. Ahí está. Voy a crear un input nomás. Input. Siempre recuerden que el name es el nombre con el que va a llegar el parámetro, ¿sí? al servlet. En este caso es nombre. Type text.
Bueno, no hace falta, si no le pongo nada me lo va a tomar como texto. Ingrese un nombre. Barra label, ahí está. Y vamos a poner un submit acá abajo, me faltó la etiqueta, perdón, input, bueno, input, type submit. Ahí está. Bien. Vamos a abrir este index, vamos a ver qué pasa. El index, si se acuerdan, pueden escribirlo acá, pueden escribir index.html o no poner nada, ir a la ruta y el Glafish va a buscar el index que haya. ¿Sí? Si ponemos index nos va a aparecer de todas formas. Como les menciono, si no ponen nada, también nos va a aparecer. Y nos pide ingresar el nombre. Bueno, sería el formulario este que yo puse acá. Si pongo Cristian acá y le doy a aceptar, fíjense que nos manda también a primer servlet. Fíjense que acá la información se mandó por post, porque nosotros habíamos configurado eso en el form. Habíamos dicho que el método iba a ir por post. Por eso no se nos muestra acá en la URL. Si yo acá en lugar de post no hubiera puesto nada, o sea, si yo acá no ponía nada, no ponía el método, o ponía get, la info nos iba a llegar acá, nos iba a llegar signo de pregunta, nombre Cristian, nos iba a llegar lo mismo. Pero en este caso no llegó, y fíjense que de todas formas hizo lo mismo, nos mostró el dato este, Cristian. Si yo me voy atrás y pongo otra cosa, Diego, fíjense que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasó? Desde el post, desde el formulario, nos tomó este input, sacó el name que tenía, que era el nombre, eso se transforma en un parámetro que se va a mandar al servlet, y le manda la información que estaba dentro del input, que en este caso, bueno, era Diego. Llegó al servlet, llegó acá, ahora en lugar de llegar a doGet, llegó a doPost, pero doPost también llama a este método processRequest, que tenía la misma funcionalidad, digamos, que vimos antes. O sea, buscaba un parámetro nombre, en este caso lo encontró, y nos mostró el nombre acá en el bienvenido fulano de tal. ¿Qué pasa si yo no hubiera puesto nada acá? En lugar de, perdón, no hubiera puesto nada, no. Hubiera puesto nombre, o bien, no hubiera puesto nada, digamos. Pero ahora lo mando por get. Fíjense, bienvenido null. Eso quiere decir que, como no encontró un parámetro que se llame de esta forma, simplemente este método getParameter nos devuelve un null, ¿sí? Y eso lo dibuja, digamos, que se muestre null, ese comportamiento de verificar si es null o no y mostrar la palabra null, ya lo hace este método printLine. Bueno, a ver el chat. Está, perfecto, no hay ninguna. ¿Hay alguna duda hasta acá del funcionamiento, de cómo se envía un parámetro por get, cómo se manda un parámetro por post y cómo lo recibe cómo se recibe en el servlet? ¿Se entendió eso? Ezequiel pregunta, ¿para qué me serviría mandar por get o post? Bueno, está buena la pregunta. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un formulario de alta de algo, un formulario de alta de personas. Cuando yo primero tengo que mostrarle al usuario la pantalla, ¿sí? Le tengo que mostrar el HTML con su formulario. En este caso sería como llamar a la página esta HTML index, ¿sí? Entonces, hay algunos casos en que directamente para mostrar la información, en lugar de llamar a un HTML, nos conviene directamente reenviar, digamos, desde acá, ya vamos a verlo bien, ¿no? Pero reenviar desde el doGet a la página HTML o mostrarle el HTML que nosotros querramos, ¿sí? El formulario. Eso se lo mostramos por get. Ahí no recibimos, no haría falta parámetro, no haría falta nada. Luego, con el post, en el mismo servlet recibiríamos la información de ese formulario. Entonces, les quedaría más ordenado. Tendrían un método get para mostrarle un formulario a un usuario y el método post para recibir la información de ese formulario en particular. Bien.
¿Se le puede poner un nombre o mensaje por defecto para que no muestre null? Sí, lo tienen que programar. O sea, para que no se muestre null acá, nosotros podríamos hacer, no sé, por ejemplo, if nombre igual a null, es más, podemos hacerlo así, miren. Acá tenemos el body, a ver, todo esto está en el body, bien. Vamos a hacer el if acá. If nombre. Nombre sería el parámetro que nos llegó, ¿sí? O sea, la variable en donde almacenamos el parámetro nombre nos haya llegado o no. En el caso que nos llegue, vamos a tener un valor. En el caso de que no haya venido el parámetro nombre, no va a haber nada, digamos. Vamos a tener null. Entonces, si nombre es igual a null, o mejor dicho, distinto de null en este caso, vamos a dibujar el bienvenido con el nombre y mostramos el listado este. En caso contrario, si no tenemos parámetro, digamos, si no nos llega el parámetro, no sé, podemos mostrar, me voy a copiar esto. No sé, por ejemplo, debe iniciar sesión. Inventamos algo. Ahí está. Entonces, ya esto está guardado. Entonces nos vamos a ver acá. Bueno, vamos a mandar el get. El get así no manda parámetro. Debe iniciar sesión. Ahora, si le mandamos el parámetro, bienvenido Cristian. ¿Sí? Entonces ahí pueden controlar ustedes por código directamente el comportamiento, si les llega un parámetro o si no les llega. Inclusive, de esta forma, podrían ustedes con un mismo get, dependiendo del parámetro que les llegue, mostrar distinto HTML o distintas páginas, siempre enviadas a un mismo servlet. Claro, o sea, aquí lo que decís vos, por ejemplo, para traer datos de una lista podríamos usar el get, por ejemplo. Y con el post mandamos, exacto, un insert a la base, un update, sí, totalmente. En general el post lo mandamos para cargar una transacción o hacer una carga de algo o hacer una modificación. Siempre algo que requiera luego un procesamiento de esos datos. Inclusive un post podría ser una consulta con filtros, ¿sí? Tranquilamente. O sea, tener, por ejemplo, un combo y depende de lo que seleccione en el combo, hacer una búsqueda. Eso también iría por post. Exacto. Pero con get le mandas la pantalla en donde, le mandas el HTML en donde se dibuja todo ese formulario. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo es el funcionamiento? Por lo menos esta parte básica, digamos. Ya ahora después vamos a ver cómo trabajar un poco mejor. Aunque bueno, ya ahí vieron que no necesite escribir todo el HTML en el servlet. Pude arrancar desde una página HTML, pero mandarle la info a un servlet. ¿Sí? Sí, depende del parámetro que mandemos, podemos, claro, a lo que me refería es que pueden dibujar distinto HTML, ¿sí? Fíjense en este caso, dependiendo de este parámetro, yo dibujé este HTML o dibujé este otro. Pero ya vamos a ver en clases más adelante que acá lo que podemos hacer es una redirección. En lugar de escribir el HTML, podemos hacer una redirección hacia una página HTML o hacia una JSP, pero lo vamos a ver en unas clases más adelante. Y podrían, depende de un parámetro, de decir, bueno, no sé, si me llega el atributo acción con alta, por ejemplo, muestro la pantalla de alta. Si dice editar, voy a buscar los datos en la base de datos del objeto que me llegó y le muestro los datos para editar. Si me llega el mismo parámetro de acción diciendo lista, le muestro un listado. Entonces lo voy redirigiendo a la página que necesite ver. No sé si es mejor que un controller. Es lo mismo en realidad. El controller vendría a ser un servlet. Es lo mismo. Un servlet, solo que dentro del doGet estarías programando cada uno de los actions. En realidad, a mi forma de ver, es mucho más prolijo como está trabajado, digamos, con .NET. Esa parte, la parte del ruteo. Por lo menos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, obviamente después hay otros frameworks que nos permiten, digamos, hacer bien un ruteo como el que tenemos con MVC.
en .NET. ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, entonces, no. Bueno, vamos a dejar un tiempo. Justo ahora ya se está terminando este Zoom, quedan 2 minutos. Vamos a abrir otro Zoom para dudas, para ver, bueno, los que necesiten compartirme pantallas para resolver algún problema que tengan con la creación del proyecto o ejecutar el proyecto, o Glafish, lo que sea. Y les dejo un ejercicio, a ver si está en la guía. Vamos a ver. Debería estar. A ver si tenemos la guía ya subida, creo que sí. Aplicaciones web. No, no está subida todavía la guía, solamente hay material de estudio. Les voy a dejar acá un ejercicio. Esto no. Esto es parecido a lo que ya hicimos, solo que agregué un JavaScript. A ver este. Bueno, en el archivo index o en algún archivo que ustedes quieran crear HTML, ¿sí? Como este que está acá, a esta altura, se pueden crear un formulario. Se pueden crear un formulario que haga esto, que permita ingresar 2 notas de un alumno, o se ponen el nombre del alumno y 2 notas, o n notas, ¿sí? Y que haga esto. Bueno, esto lo pueden hacer con JavaScript, si quieren pueden evitarlo por ahora, o pueden hacerlo devolviéndole al usuario un mensaje con la redirección de vuelta hacia el index, con un ahref, poniendo la URL del index, y que haga esto el servlet. Fíjense, dice, responsabilidad de recuperar el nombre del alumno en las notas ingresadas y mostrar el promedio y la condición académica. Esta parte, obvíenla, si quieren, me interesa que hagan esto, la parte del servlet, ¿sí? Practíquenlo, a ver si pueden armarlo. Parecido a lo que les acabo de mostrar último, pueden tener, si quieren pueden escribir el HTML acá en el Duget. Esto que está acá, pueden armarlo directamente en el Duget y en el DoPost devolver otra cosa, ¿sí? Armar otro HTML. Traten de hacer este ejercicio. Yo ahora cuando reinicie, perdón, ahora les voy a subir esto al foro, les subo como tema de foro.